Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Doctor Who. Pasó muchísimo tiempo desde la última vez que nos juntamos aquí a ver Doctor Who y probablemente pase mucho tiempo hasta que nos juntemos otra vez a verlo porque parecería que está bastante atrasada la próxima temporada. Pero bueno, como todos los años tenemos un especial y este especial es un especial de Año Nuevo. La realidad es que las últimas temporadas de Doctor Who no creo que hayan sido las mejores. Si bien creo que hay mucho potencial por muchos lugares, hay algo que pasa con el showrunner que es que no sé si sabe muy bien hacia dónde él está yendo. Así que nada, vamos a ver este nuevo episodio y vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Oh, qué bueno! El peor personaje de la era de Chibnall volvió. Qué muchacho, no sabe soltar. You can't eat the cage, believe me, I've tried. Acabo de ver un capítulo de How I Met Your Mother, de la novena temporada, que riman todo. Y es como que cada vez que escucho algo parece que están rimando. One of the classics? Yes, please. Mr. and Mrs. Dursley, number 4, Visit Drive, were proud to say that they were perfectly normal. Si sabes Harry Potter de memoria, la amamos. What about this face? Hey. Jack. I knew you would look better in these colors than me. Hello, Doctor. Hi. Have you had work done? You can talk. Now shut up and run. Qué lindo verlo otra vez, Jack. How did you manage to smuggle that in here? You really want me to answer that? Oh, I've missed you. Very much. Ay, yo también. Let's go. Aparte, como sabemos que es The Face of Four, puede estar y estar y estar. I found something more. Organic remnants inside the machine. Tiny cellular ¿Y traces. puede reconstruirse? Eso no me acuerdo. Where are you going with this, Leo? Quizás si se une con la AI, I took the cellular traces and I... se puede generar una cosa bastante tremenda. No, me estás jodiendo. grew a creature. ¿Qué pelotudo? ¿Qué gente inútil los científicos? No, mentira, los queremos. Beautiful, isn't it? Igualmente, nosotros sabemos que es malo. Pero si sos un científico que acaba de recrear un alien, ¿cómo lo vas a matar? Love you. I love you. La tarde es. Hi, I was in space jail. What? You all met Jack, right? Hey, Silver Fox. Hello. We were worried about you. Uy. If you scan for Dalek DNA trace across the planet, Oh, she's good. Yeah, we all are. No, cheers. Partially her fault, partially a friend of hers on Earth called Rose. But she's trapped in a parallel universe now. she's what? No me hablen de Rose. Uy. El tema es que les están construyendo Making Daleks. los cuerpos. Y también del otro lado del mundo están construyendo lo que está adentro. When I was with the doctor, I saw more than I could have ever dreamed. And then we lost each other. If he was alive or if I was ever gonna see him again. Being with the doctor, you don't get to choose when it stops. We're the lucky one, Chaz. Enjoy the journey while you're on it. Because the joy, it's worth the pain. Qué lindo. Aparte nadie lo entiende como él también. O sea, de los que están. Claramente si te pones a hablar con Clara, te pones a hablar con él, te pones a hablar con Rose, te entienden el dolor. Security in our jobs. Security for our families. I pledge. Me llama mucho la atención, ¿no? Cómo este gobierno que está planteado ahora, en vez de generar otro tipo de inversión, como inversión en trabajo, inversión en salud, inversión en educación, lo que hace es concentrarse en crear máquinas, ¿no? Y crear máquinas que luchen contra gente protestando para generar supuesta seguridad, ¿no? Pero es más, en vez de enfrentar el problema, lo que hacen es ir directamente a
solucionar el problema a los golpes. We will alleviate pressure on police and security staff, and all without draining Parece un the public discurso purse. de la independencia. Eso fue bastante peligroso. El arma. As of now, you will see. I missed you. All. So much. No sé si la conocen, pero es The Girl Who Waited. I'm not who I thought I was, Ryan. What I always knew to be the story of my life isn't true. El problema con esto, que tiene que ver con la confianza y demás, ¿no? Es como que ella ya tenía los problemas de confianza desde antes de enterarse de todo esto. And I do not surrender. How do we get rid of the new ones? That's phase 2 of the plan. Son menos. No eran solo 5. Es un squad bastante grande. No sé si fue la mejor idea. I'm backing them. Don't be stupid. They will kill you. I don't think so. See you later. Está mal decir que me gustaría que lo maten. Right, see, this is our area of expertise. First the cyber dudes, now the Daleks. No alien ship is safe from us two bad boys. Come on. Stop talking weird, Graham. Asshole. Qué lindo se ve. O sea, yo creo que lo mejor que tiene el Dalek es la interacción con The Doctor. Yes, it is. And yes, I am. Daleks hablando con I told Daleks, you, no sé si you es muy came divertido. Like obedient little pets. Thanks for solving my problem. Daleks are not pets of the Doctor! I'm Captain Jack Harkness, and I'm immortal. Esa falsa. Es la TARDIS vieja. O la TARDIS que había dejado acá. Graham? Se tiene que quedar con su nieto. Yeah, well, you know, there's lots to explore, so much more to see. You know, Doc. Está bien, esto me parece que es lo mejor igual. Hi, fam. Creo que con Graham igual se hizo un laburo excelente. De evolución. Me parece que era mucho más importante Graham que Ryan siempre. Y obviamente Jazz. Creo que Jazz es el personaje más importante para esta época de Doctor Who. Ah, pensé que me iban a dar una fecha. Bueno. La verdad es que vengo diciendo hace mucho que me parece que la TARDIS necesita limpieza. En el sentido de... tenemos mucha gente. Y no estábamos yendo hacia ningún lado, ¿no? O sea, uno de mis episodios preferidos, o de mis momentos preferidos de la temporada anterior, es uno de Jazz hablando sobre su pasado. Y el momento ese de la moneda, ¿no? Y de ella tratando de descubrir qué quería hacer y todo eso. Y realmente creo que se hizo un laburo muy bueno con Jazz desde que arrancó esta etapa de Doctor Who. El problema es que teníamos a otras personas, ¿no? Y creo que con Graham también se hizo un buen laburo, que quizás quisieron concentrarse con Ryan en hacer algo que no pudieron lograr jamás. Y que llegó el momento de irse. Pero llegó el momento de irse no porque la historia creo que les dio a ellos motivos para irse. O sea, si bien estuvieron 10 meses sin The Doctor, algo que se notó, por ejemplo, en este episodio, es que la que estaba buscando la The Doctor y tratando de ir hacia ella era Jazz, y que, bueno, los otros ya medio que habían soltado, ¿no? Entonces, no sé, es raro, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, te da la sensación que 10 meses no es mucho, teniendo en cuenta que estamos viajando en el tiempo y que hubo gente que esperó mucho más, ¿no? Entonces es como que, no sé, me parece que el abandonar a The Doctor es algo que, si no tenés los motivos suficientes, se me complica, ¿no? O sea, creo que el único abandono que acepto es el de Martha Jones,
Pero Marta tenía motivos y Marta además también hizo algo de su vida, ¿no? Es como que se transformó en esta guerrera, esta soldada, en esta persona que fue muy importante para la raza humana. Y si bien parece que Ryan y Graham van a ir también para ese lado, ¿no? Para poder tratar de ayudar a la Tierra, es como que tampoco me llama la atención volver a verlo a Ryan. Quizás con Graham tengo así como una conexión mucho más interesante. Y obviamente si vamos a ver a alguno, vamos a ver a los dos. Entonces, no sé, honestamente tampoco es que me llame la atención volver a verlos, ¿no? Es como que listo, prefiero que la próxima temporada se centre toda en Jazz y que bueno, veamos cómo Jazz y The Doctor evolucionan. El mejor momento de este episodio me parece que es claramente el momento de Jazz hablando con Jack sobre qué significa acompañar a The Doctor. Es algo muy interesante, ¿no? Me parece que hay muy pocos companions que entendieron realmente lo que significa estar al lado de The Doctor, ¿no? Me parece que uno de ellos fue Donna y el otro fue Clara. No, creo que son las dos companions que entendieron realmente qué significa estar al lado de Doctor desde el primer momento que lo vieron hasta, bueno, obviamente el proceso que le llevó, por ejemplo, a Clara transitar entre 11th y 12th. Entonces, cuando vos tenés a estos dos doctores tan diferentes, ¿no? Que además también es algo que justo quería comentar en este episodio, ¿no? Esta idea de tenemos a una doctora que se siente como muy insegura sobre quién es, que uno podría decir, bueno, si ese es el momento principal, o sea, ella arranca y en el primer episodio le hacen dudar sobre su existencia, tipo, no sé, el primer episodio arranca y le muestran algo de Timeless Child que la conecta directamente a ella, ¿no? Como que, o sea, en el primer episodio le revelás que ella es de Timeless Child y todo eso, ¿no? Entonces, vos en ese primer episodio lo que haces es generar el problema que va a tener de Doctor toda la temporada, ¿no? Que es el problema de, bueno, ¿quién soy realmente? Cosa que, por ejemplo, me parece que se hace perfecto desde la transición de Matt Smith a Peter Capaldi, ¿no? Esta idea de soy un hombre malo, soy un hombre bueno, y también esta idea de estar enojado todo el tiempo, de estar como atrapado en algo que él no se sentía como en el lugar en el cual quería estar, que es el doctor de Peter, y que, nada, la transición también de Clara, de empezar a dejar de ver a Matt Smith y poder entender qué le está pasando a Peter Capaldi y poder en ese proceso también hacer que nosotros nos acostumbremos y aprendamos a quererlo a Peter y que vayamos a entender su problema. No, es como que siento que lo que pasó con esta doctora es que se presentó mal el conflicto, ¿no? O sea, es muy tarde para que ella empiece a dudar sobre sí misma. Porque lo tendría que haber hecho en el primer episodio. Y esos secretos y esas cosas que ella seguía escondiéndole a sus companions, lo hacía desde el minuto cero, ¿no? Lo hacía desde que ella se enteró que por ahí podría no ser quien cree que es. ¿No? Entonces, si vos lo planteás desde el comienzo eso y haces que ella pierda la confianza sobre sí mismo y que además también eso la lleve a perder la confianza en sobre todo lo que cree y le lleve a perder la confianza en también la gente que lo rodea porque no sabe quién es, decimos buenísimo, pero esto recién pasó 2 capítulos atrás. Y The Doctor ya era así desde que comenzó su proceso. Quizás viene de la mano de que probablemente Chibnall sabía hacia dónde quería ir. Quizás él como showrunner hizo bien su laburo de decir, bueno, quiero estar acá y quiero llegar hasta acá. Pero el problema es que no logró encaminar el camino hacia donde él quería para que el conflicto se sienta natural. Todo lo que pasa con sus compañeros me parece muy forzado, salvo con Jazz, que me parece que con Jazz se generó una muy buena relación. Con el resto de los companions siento que, no sé, es como que se quiso hacer algo raro, como que se quiso generar esta, no sé si diversidad, porque tampoco es que la serie se concentró mucho en eso, salvo en el episodio que lo hizo, en el episodio que viajamos al pasado y que nos encontramos con Rosa Parks, no es algo que haya pasado constantemente. Y tampoco te digo, o sea, diversidad en cast, no solo en color de piel, sino también en edades, ¿no? O sea, no es que también se concentraron en que Graham sea viejo y se pasaron toda la temporada haciendo chistes sobre Graham siendo viejo o sobre Graham viajando al pasado a conocer a su padre o algo así, ¿no? Como poder jugar con el tiempo en el cual era chico, ¿no? Y recordar cosas sobre él. No es que nos metimos de lleno en conocer al personaje. Probablemente ellos no tenían pensado sacar a estos dos companions en
la segunda temporada. Pero probablemente lo que sucedió es que, bueno, se dieron cuenta que no estaba funcionando y que tenían que hacer un cambio. Y ese cambio es básicamente concentrarse quizás en la que más futuro tiene, que creo que es Jazz. Entonces, se nos fueron, los despedimos, fue lindo, pero ya está. No, realmente no es que ahora estés desesperado en poder ver otra vez a estos dos, ¿no? Es como que cuando terminó el capítulo de Jack la temporada anterior es, uy, ahora quiero ver a Jack, ¿no? Y que me gustaría verlo otra vez porque dijo que voy a quedarme acá dando vueltas. Nada, me gustaría verlo otra vez. Pero con ellos dos, quizás aparece en la temporada que viene, un episodio o 2 episodios. Bueno, pero no es que esté desesperado por verlos. El resto. Hablemos un poco entonces de Jazz, que es la companion que se queda. Tuvo un momento muy lindo con Jack, como lo comenté antes, en el cual hablaba sobre lo que significaba estar con The Doctor. Y que esto es verdad, ¿no? O sea, ya conocemos a The Doctor, ya sabemos qué pasa en el medio de que The Doctor se va y viene. Hay momentos en los cuales, más que nada, creo que es en toda la era de Matt Smith, que es ese proceso de, obviamente, además también tiene que ver en cuenta con que Amelia era la mujer que esperó, la chica que esperó. Entonces, cuando ella se transforma en eso, medio que se juega mucho en esa idea de Doctor yéndose, de Doctor desapareciendo mucho entre el medio de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Como yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, pasando décadas afuera, pero volviendo quizás en un tiempito, ¿no? Entonces, me acuerdo del momento, el de Navidad, ¿no? Como que el chabón no podía volver hasta que, bueno, decide volver y había pasado mucho tiempo y ellos habían hecho una vida diferente y ellos habían avanzado un montón, pero The Doctor siempre que volvió estuvo, ¿no? Porque es como cuando dice, no sé quién fue, creo que fue Graham, ¿no? Como, no Graham, fue Chas. Cuando conoces a The Doctor, cuando viajas con The Doctor, es como que el resto se pone como en pausa, realmente no hay nada que te pueda llamar más la atención que conocer el mundo exterior, ¿no? Entonces, tampoco pasó eso, ¿no? O sea, vos decís, bueno, ponele que realmente en estos 10 meses este chico Ryan haya conocido a una mujer, que se haya enamorado, se hayan puesto de novios y no sé, antes de que vuelva The Doctor, estaba por entrar a la casa de Jazz para decirle que su novia estaba embarazada y que tiene un motivo para quedarse, ¿no? Pero no veo eso, no veo como algo que lo anclee a la Tierra. Entonces, claramente Jazz no soltó, claramente desde que The Doctor desapareció, para Jazz la vida se detuvo hasta que The Doctor vuelva. Por suerte Jack logró liberarla y ahora le toca a ella acompañarla en su próximo año. Y bueno, vamos a ver cómo va, ¿no? La verdad es que para mí es el mejor personaje que tiene esta nueva época de Doctor Who. Así que banco muchísimo que esté Jazz y que sea ella la que se haya decidido quedar. Y bueno, vamos a ver cómo sigue todo para ella. La conversación con Jack entonces me gustó mucho, hablando sobre la realidad que es la compañía de Doctor. Y nada, me gustaría tenerlo a Jack también presente bastante, ¿no? Sabemos que está sin laburo, porque, bueno, ya desapareció el Arrowverse, ya que Malcolm murió hace un tiempito. Así que, nada, lo podemos tener y me encantaría tenerlo más seguido. Esperemos que se pueda. Y es más, a mí siempre me gusta ver, ¿no? O sea, sabemos que en teoría Clara está viajando todavía, nunca vimos a Clara volver hacia su punto. Podemos viajar al pasado y encontrarnos con Marta, podemos viajar al pasado y encontrarnos con Mickey. Esta idea de poder volver, a mí me parece que es algo muy lindo. También tenemos a Riverson en algún lugar del planeta, o sea, si bien supuestamente ya está todo bastante cerrada la historia de River, también se puede, tenemos a The Master. No sé, a mí me gusta mucho la idea siempre de volver hacia atrás y de poder volver a, qué sé yo, aunque sea nombrar, ¿no? Me parece que es lindo. Entonces, nada, faltan poco para los 60 años de Doctor Who, así que hay que ver qué pasa en los próximos años. Pero bueno, alguien que volvió, o sea, 2 personas volvieron en este episodio, además de Jack. El peor villano probablemente de Doctor Who. No sé por qué, pero bueno. Se ve que Chibnall tiene ganas de meterse en lo que es la agenda política. No, a mí personalmente no me molesta cuando se habla de temas que pueden ser quizás, ¿no? Como esta concentración en
mejorar el ejército, mejorar las armas, mejorar la seguridad, en vez de mejorar lo que puede ser la educación, lo que puede ser la salud, lo que puede ser tratar de ayudar a la gente que menos tiene. Entonces podemos evitar la necesidad de tener más seguridad. Creo que es una crítica interesante al mundo. El tema es que me la viene a dar un personaje que es bastante boludo. Yo creo que Doctor Who a lo largo de la serie logró poder conversar sobre diferentes cosas, pero lo hacía como de manera más delicada, ¿no? O sea, cuando vos te pones a hablar sobre, qué sé yo, el significado de la vida, uno de los episodios para mí más impresionantes de Doctor Who es en el que Martha Jones y The Doctor van a New York, que están viajando constantemente en estas autopistas hacia este lugar que se llama Utopia, ¿no? Y me parece increíble. Me parece increíble ese episodio porque habla sobre nosotros viajando constantemente a través de una ruta, o sea, humanos y personas viviendo, yendo hacia adelante, sin saber muy bien hacia dónde estamos yendo, pero tratando de llegar hacia el lugar utópico en el cual soñamos que nosotros vamos a estar. Recorremos toda esa vida ahí, probablemente a veces nos morimos en el camino, o quizás llegamos a otro lugar en el camino que nos hace bajar un escalón y nos termina llevando hacia otro destino. Que era todo el concepto de ese episodio, ¿no? Y en ese episodio se hablaba de la vida, se hablaba de estos sueños, se hablaba del camino que uno recorre, se hablaba básicamente de la humanidad y de cómo vivimos. Pero no te lo decía el episodio un filósofo, ¿no? Un filósofo que te habla de la vida, un sociólogo que justo en ese capítulo está en el problema del capítulo, ¿no? Entonces es como que te habla sobre problemas, te habla sobre constantemente sobre, qué sé yo, racismo, por ejemplo, en el hecho de también Marta viajando al pasado, ¿no? Y como teniendo que demostrar que ella es una doctora, porque como es negra no podía hacerlo, y bueno, básicamente tuvo que demostrarlo diciendo todos los huesos de la mano, por ejemplo. O sea, te habla sobre temas, te habla sobre, te hace críticas al mundo, pero escondidas dentro de una historia. No te deja todo en la superficie, ¿no? Entonces, tener un villano que sea tan payasesco como es este tipo, y realmente no te aporta nada, porque sabes que lo vas a ver y sabes que todo lo que él te diga va a ser un chiste, no va a ser real. Entonces, qué sé yo, está bueno el mensaje de las armas y del uso de armas y de, bueno, de cómo un gobierno prefiere eso en vez de invertir donde realmente corresponde. Pero si lo hubiese dado cualquier otra persona hubiese sido completamente diferente y hubiese estado mucho mejor, ¿no? O sea, el discurso, por ejemplo, de la guerra que hay de Doctor con, ¿cómo se llama? La The Saigon Invasión. Habla de la guerra, habla de la lucha, habla de lo que es vivir en este mundo y de las cosas que uno se arrepiente, ¿no? Como destrucción masiva y de una raza, ¿no? Y generar guerras entre razas diferentes que pueden terminar con la exterminación de una raza completa. Y te lo esconde dentro de un formato súper interesante, ¿no? No es que te dice, bueno, tenemos que hablar de la guerra, entonces metemos soldados a que se caigan a trompadas y listo. No, es como que trata de esconder todo detrás de otra cosa. Y acá estamos yendo a los conflictos que queremos discutir, pero siempre quedan en un nivel súper superficial, no hay subtexto. Todo lo que se tiene que decir se dice, se muestra, y no te deja nada a la imaginación, no te deja a vos decir, bueno, entonces están tratando de querer decir esto. Están tratando de querer hacer una crítica sobre esto. No. El malo del episodio de Rosa Parks, que para mí es uno de los mejores episodios de la serie, pero Doctor Who en general, te digo, ¿no? Me parece que Doctor Who es Rosa Parks y es Vincent Van Gogh. O sea, eso tiene que ser Doctor Who. Entonces, el episodio ese, que es para mí uno de los mejores episodios, tiene un villano que es un nazi que viaja en el tiempo. O sea, es un racista de mierda que viaja en el tiempo. Se puede manejar de otra manera, ¿no? Entonces, es como que es todo muy sencillo.
Todo muy sencillo. Que me parece que es algo que mismo Russell o Moffat no lo dejaban a la superficie. No lo hacían tan sencillo. Entonces, si bien todas las series tratan sobre agenda mundial, esto es obvio. Es muy obvio y como que pierde la magia. Daleks. Daleks son villanos excelentes. Son villanos que hablan sobre lo puro, son villanos que hablan sobre también evolución, son villanos que hablan dependiendo de las encarnaciones. Pero lo mejor que tiene el Dalek es ser cuestionado por The Doctor. Y no interactúan en todo el episodio The Doctor y los Daleks. Salvo en el momento ese que interactúa con el tipo ese, que está el muchacho Lío, pero no interactúa con un Dalek directamente, sino que le está preguntando el plan, le pregunta el plan, desaparece y listo. ¿No? Entonces, una de las mejores cosas que tiene Doctor Who es el enfrentamiento entre el Dalek y The Doctor. No pasó acá. Tuvimos Daleks hablando con Daleks. Que está bueno, pero no pueden decir mucho. Y un Dalek no va a cambiar la opinión de un Dalek. El único Dalek que puede cambiar la opinión de un Dalek es The Doctor. Entonces, hasta ahí está mal. O sea, vos decís, bueno, ¿vienen los Daleks? Bueno, está buenísimo. Vienen los Daleks. Esto me hizo acordar a una versión berreta de Daleks peleando contra Cybermen. No sé, es como que siento que se podría haber hecho cosas mucho mejores, pero como que todo quedó en lo sencillo, ¿no? Y nada, eso. Me parece que eso es todo lo que puedo comentar del episodio. El plan de Doctor estuvo bueno, o sea, usarse como bait para poder atraer al resto de los Daleks funcionó y estuvo bien. Pero nada, es como que la magia se termina yendo por culpa de pequeños detalles que están mal escritos. Me parece que lo que le pasa a Chibnall es que no sabe. O sea, sabe, es un gran guionista. Pero no sé, es como que siento que le dieron a Ferrari y no puede parar de chocarle al hombre. Es como que no puede encontrar el equilibrio. No sé. Vamos a ver cómo se da una temporada con ellas dos solas. Puede ser súper interesante. Es más sencillo. La verdad es que, o sea, fueron algo complicado y me parece que le salió mal. Tener 3 companions es jodido. Obviamente tuvimos una TARDIS con 7 personas. Pero esas 7 personas, en su momento, fueron todas... O sea, cuando tenemos la TARDIS, con todas las companions, con Jack, con los 2 Doctors, no en la 4ª temporada, hasta el Doctor que recién había aparecido, que es el Doctor que se va con Rose, tenía ese trabajo, ¿no? Ese es el Doctor que vos conociste, ¿no? El Doctor lleno de odio y lleno de guerra, ¿no? Puedes volver a transformarlo en esto que tenés ahora. Hasta ese Doctor tenía un trabajo en esa TARDIS, ¿no? Pero todas las personas de esa TARDIS ya habían pasado por algo que los transformó a cada uno de esos personajes en un personaje importante de la serie y del universo de Doctor Who. Pero cuando empezás de cero con 3 companions, si no los trabajás bien, pasan estas cosas. Así que nada, quizás esto les libera un poco de tensión y pueden empezar a trabajar mucho más libres. No sé, habrá que ver. Supongo que la próxima temporada vamos a tenernos que meter más de lleno en The Timeless Child y todo lo que significa para The Doctor, todo lo que se enteró. Pero bueno, será algo que veremos, no sé si en el 2021 o en el 2022, pero en algún momento seguramente lo veamos. Así que nada, cuando vuelva Doctor Who, vuelvo yo con Doctor Who y nos vemos cuando aparezcamos. Así que si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y si tienen algo que decir del episodio de Doctor Who, pueden decirlo aquí abajo. Así que chao chao.